mis queridos hermanos estelares, un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO Yurma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal Rimbel 35 de David Parceriza. Pues para hablar en esta ocasión de este episodio número 3, llamado Diccionario Sumerio de la saga Deity and Demons. Y es que es importante hablar de los orígenes del ser humano desde la perspectiva de estas antiguas civilizaciones, las primeras que pisaron el planeta, desde los sumerios y los acadios hasta llegar a Babilonia y otras culturas como los hebreos o los fenicios. Y precisamente es muy importante, hermanos estelares, hoy daremos un repaso a estas palabras, a algunas de ellas muy importantes en este lenguaje sumerio. Y es que traductores como Zecaria Sitchin, que tradujo las tablillas, pues de alguna manera estuvo como con tendencia encaminado a ciertas conveniencias, puesto que se habla de que él perteneció al grupo Iluminoide. Entonces sus traducciones fueron encaminadas hacia cierta agenda que hoy iremos viendo hacia dónde exactamente estaban encaminadas. Porque nosotros, hermanos estelares, al día de hoy, como me han dicho los Urma, tenemos la capacidad como seres divinos de nosotros mismos traducir esas tablillas. Claro, no es un trabajo fácil, hay que ir acostumbrando a la conciencia a este tipo de palabras que son muy prolongadas y muy pausadas y nuestro lenguaje no está acostumbrado, ya que estos seres regresivos venidos de las estrellas nos dejaron esos regalos, entre comillas, el lenguaje hablado, porque el ser primordial era telepático al 100% y después nos fuimos degradando de alguna manera hasta llegar a lo que hoy manejamos como lenguas, y que muchas de las veces estos idiomas han sido motivos de disgregación y de división entre las culturas. Pero el lenguaje universal que todos sabemos que es el amor, ese debe perdurar porque es algo espiritual, algo que nos heredaron los creadores y con lo que nosotros hemos venido navegando en este mar de la creación, del avance espiritual, del avance como especie, y que se ha preservado a través de milenios y a través de eones para preservar esta semilla, simiente del ser humano. Pues bien, les comentaba que Zecaria Sitchin, si bien tradujo estas tablillas, hay algunas incongruencias o cosas que no cuadran, que no concuerdan. Por eso nosotros vamos a empezar a repasar por cuenta propia cada una de estas palabras, para nosotros ir armando las piezas del rompecabezas que iremos armando en el astral, sobre todo cuando nuestra conciencia se va expandiendo. Pareciera ser una misión titánica e imposible, pero no lo es así, porque el ser humano no tiene barreras, no tiene fronteras. Y me dicen los Urma que ellos empezaron así, pero fueron ampliando su conciencia y que las guerras entre ellos mismos, entre sus mismas razas, se fueron acabando. Entre las diferentes razas Urma, como los Airet, los Kaihamut, los mismos Urma y otras tantas razas, se fueron acomodando y fueron entrando en armonía, pero esto fue una evolución, pero a nivel espiritual, para poder limar todas las diferencias, y posteriormente con otras razas como los carianos, o como pudiera pensarse otras razas de la alianza también, con las que el día de hoy se lleva una buena armonía, sobre todo razas como los sirianos, los andromedanos, y que hoy están aquí trabajando al unísono con varias deidades y varios héroes ancestrales, para poder liberar al planeta, en conjunción con los 7 guerreros Samurai Urma que están peleando día a día en esta guerra planetaria. Pues bien, compañeros y hermanos estelares, empecemos. Aquí dentro del diccionario sumerio tengo dos letras, A y E, que significa padre, agua, semen, que este es una fuente de vida.
y que aquí nos lo ponen como principio primordial de la creación. Ae significa padre, agua, semen, algo necesario para que fluya la vida, para que se fecunde, para que se fortalezca cualquier creación. Y después tenemos otra palabra, Abba, A, B grande, guión B, A, que significa Padre Mayor, ancestro desde el punto de vista acadio, ¿sí? Y después encontramos otra palabra que se llama Abubu, Abubu Shamé, que significa diluvio del cielo. Abubu Shamé, diluvio del cielo. Y en cuarto lugar, escogí esta palabra que es muy importante porque ya hablamos de ella en un video anterior, que se llama Apsu. Apsu, el abismo primordial de aguas dulces, una región poblada por una entidad que reinaba en esa área cuando los dragones Elohim crearon el universo, y que esta energía comenzó a poblar este reino, este lugar de agua dulce, y que posteriormente se alió con otra deidad llamada Tiamat, la diosa del caos. Y es que aquí fue donde comienza la historia de estas guerras de dioses, cuando los hijos y las posteriores generaciones que vinieron después de que estos seres tuvieron a los hijos Laham y Laham, y que posteriormente vinieron Anshar y Kishar, pues empezaron a tener dioses, una tercera generación en la que empezaron a conspirar en contra de estas deidades. Y es aquí donde se empezó a fraguar esta guerra de dioses, en la que les comentaba en ese video, donde Marduk, ese héroe nibiriano, derrotó a Tiamat, porque primero Anu y Enki se habían enfrentado a Apsu, y sobre todo Enki lo había derrotado, sumiéndolo a Apsu en un sueño profundo. Pero que cuando Tiamat se enfureció y creó su legión de monstruos, que creó centauros, escorpiones, creó todo tipo de seres abominables, dragones que expulsaban fuego, hombres escorpión, todo tipo de abominaciones, fue cuando ya retrocedieron, y fue cuando surgió el héroe Marduk, que derrotó a Tiamat, y que posteriormente derrotó a su nuevo consorte de Tiamat llamado Kingu. Por eso hablamos en ese video del poder Kingu, porque aquí fue la historia donde Marduk se hizo el héroe de héroes de toda la dinastía Anunnaki. Entonces, siguiendo con este diccionario sumerio, encontramos la palabra Agakuk, que significa corona pura para Marduk, este héroe nibiriano, este implacable héroe que está aquí en esta guerra planetaria. Y tenemos otra palabra, Agar, que significa plomo. Luego otra palabra, Agi, que significa león alado. Entonces, tenemos también que algunas deidades, algunas diosas como Ishtar, también se conocían con otros nombres como Agu Shaya, hermana de los dioses. Y aquí tenemos otra palabra también muy interesante que se llama Aki, A-K-I, que significa jarrón, jarrón de vida, jarrón de la constelación de Acuario, donde nos habla de que un rey llamado Sargón lo utilizó durante su misión, durante su reinado. Utilizó este jarrón, que ya platicaremos de qué se trata en otro video, de este legendario héroe llamado Sargón. Y después tenemos otra palabra que elegí que se llama Alalu. Alalu, un primer dios de este panteón, en el que era quien reinaba
Nibiru. Y es que aquí precisamente ya empezamos a hablar de Nibiru, que precisamente aquí es una de las no concordancias de Zecharia Sitchin, diciendo que Nibiru es un planeta de los Anunnaki y que continuamente viene aquí a este sistema solar. Y es que, preguntando a los Urma, nos dicen que el planeta de origen de los Anunnaki no es Nibiru, sino que es un lugar que se llama Dooku. Pero Dooku es un lugar conocido como el montículo de la constelación de Pléyades, ese cúmulo de estrellas, ese es el montículo del que habla el Dooku. Entonces tenemos que los Anunnaki son extraterrestres venidos de las Pléyades. Y me dicen los Urma que no tienen un planeta en sí de base, sino que los Anunnaki fue un grupo de guerreros que se formó a través de diferentes estrellas como Atlas, como Merope, como Asterope, como Electra, como Maya. Todas esas estrellas en la constelación de Pléyades, de ahí surgieron los Anunnaki, de varios planetas en diferentes estrellas de Pléyades. Por eso es que no se denomina un solo planeta, sino que es una unión. Es como por ejemplo la raza humana que habita en varias constelaciones, que encontramos humanos en Lira, encontramos humanos en Marte, en la Tierra, en Pléyades. Así ellos habitaban en varios mundos, en diferentes estrellas, pero sobre todo en el cúmulo de las Pléyades, ahí mirando a la constelación de Orión, a la constelación de Tauro, más bien dicho. Entonces, tenemos que estos guerreros formaron sus ejércitos con su estirpe que estaba diseminada en este cúmulo de Pléyades. Entonces tenemos que Nibiru, en realidad Nibiru es una nave planeta gigantesca que ocupan estos guerreros para reunir todas sus legiones y surcar los diferentes mundos. Sobre todo durante la guerra estuvieron viajando por algunas constelaciones, pero que ahora el paso está restringido porque no cualquiera puede entrar a este planeta por ser el epicentro de esta guerra cósmica, y que la alianza tiene perfectamente vigilado y controlado. Entonces aquí tenemos el primer despeje de este enigma. Y hablando de Hercolubus, que ya platiqué en otro video, pues también los Urma me dicen que Hercolubus es otro astro, pero nada que ver, que lleva un cierto ciclo, pero no es de que venga a destrozar la Tierra, ni mucho menos, sino que tiene una trayectoria que pasa cerca del sistema solar. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro video. Entonces, continuamos con las palabras que encontré en este diccionario sumerio. Otra palabra es una que dice Amakandu, que significa Dios de animales salvajes, ¿sí? Y entonces llegamos a otra palabra clave, que es Anu, el Señor del cielo. Anu, que fue este príncipe nibiriano que cuando hablábamos de Alalu, tenemos que hablar de este monarca, de este gobernante de Nibiru, que se proclamó derrotando a otro heredero del trono en Nibiru, pero que lo destronó, lo desbancó. Sin embargo, poco le duró el gusto, porque este joven Anu reclamó el trono por ser heredero directo de sangre. Y es que los Anunnaki tenían la costumbre de mezclar su sangre entre hermanos, entre tipos incestos, y él poseía este tipo de sangre. Entonces, por lo tanto, era heredero de este linaje y reclamó. Pero Alalu trató en principio de convencerlo de que los dos podían reinar, pero con el paso de 9 años de tiempo Anunnaki, que viene siendo aquí un promedio de cada año Anunnaki, es un promedio de 3.500 años aquí,
pues era un gran tiempo en el que no se vieron resultados y en el que Alalu, este monarca, este gobernante, no pudo surtir a su planeta del oro necesario para la protección de su campo electromagnético, y toda búsqueda de oro en ese tiempo fracasó. Entonces Anu, cansado y viendo que su planeta estaba a punto de desaparecer, fue que reclamó el trono y retó a duelo a Alalu. Es aquí donde esta epopeya que nos relatan estas tablillas, en la que tienen un combate cuerpo a cuerpo Anu y Alalu. Y Anu en su combate cuerpo a cuerpo derrota a Alalu y este huye, sale de ahí del reino del planeta de los Anunnaki y huye en una nave hasta la Vía Láctea y entra aquí llega a Sol 3, que no era la Tierra como se conoce hoy, era una Tierra primitiva. Llega aquí en búsqueda del oro como un expedicionario huyendo de la derrota porque tenía miedo de las represalias que iba a tomar Anu. Y posteriormente se comunica con todos los nibirianos y les dice que ha encontrado la solución por fin para poder salvar al planeta de las radiaciones. Y entonces exige regresar con el oro, pero pone una condición de que le regresen el reinado. En este caso, la estirpe de Anu, sobre todo su hijo Enlil, le dice que no puede exigir, puesto que fue derrotado ante esta batalla que tuvieron con Anu, y sobre todo avalado por el Consejo Anunnaki de los Sabios. Entonces que no puede exigir, y que si bien necesitan el oro que él ha encontrado y les manda pruebas a través de hologramas, a través de sus tecnologías, pruebas de que ha encontrado el oro, aún así no le aceptan esa condición. Y es cuando mandan a Enki, que se apunta y salta como voluntario para venirlo a buscar aquí a la Tierra, encontrarlo. Y es así que le dan una nave gigantesca a Enki para que venga a buscar a Alalu aquí a la Tierra. Y es aquí donde se encuentran. Enki viaja junto con Marduk y con su hermano Enlil para venirse a encontrar con Alalu, y juntos empiezan a hacer el plan, la primera expedición aquí en la Tierra. Pero es un planeta totalmente desconocido, porque para empezar no había lo que hay aquí allá en su planeta, en Dooku. No había lo que hay aquí en la Tierra, día y noche, como se conoce, y aparte el clima era muy pesado, era muy diferente para ellos como Anunnaki, porque las rotaciones de su planeta no era lo mismo que aquí. Entonces envejecían más pronto. Entonces, una vez que ya tienen toda la dotación de oro, piensan regresar nuevamente a Nibiru para salvar a su planeta y sobre todo para blindar sus naves que tenían, su flota, que por las guerras de Lyra y Orión haber sido casi semi-destruidas, estaban casi devastadas. Entonces ya con el oro empiezan el retorno, pero Alalu nuevamente le dice que no se olvide de la promesa que le hizo, porque para esto Anu le había prometido a Alalu de que le daría otra revancha, otro combate, para ver el que resultara vencedor obtuviera el trono definitivo. Pero enojado, Anu, como ser un príncipe valiente, un guerrero, les dice que de una vez hagan el combate ahí mismo, aquí en la Tierra, y entonces inician el segundo round. Se enfrasca nuevamente en una batalla brutal cuerpo a cuerpo, y Anu lo vuelve a derrotar. Entonces, ya desesperado y descuidado, Alalu le arranca su hombría con una mordida tremenda, y entonces inmediatamente Enlil pide que le den la pena de muerte a Alalu por no saber perder. Pero Enki le dice que tienen que hacer un juicio, que no pueden matarlo,
Y aparte, pues ya su destino de Alalu, de este primer monarca, estaba sentenciado porque al arrancarle la hombría a este Anu, pues todo ese fluido seminal iba a corroer las entrañas del propio Lalu. Entonces se le hace un consejo de guerra, se le hace un juicio y se determina que sea exiliado en Marte porque habían hecho escala ahí para cargar combustible en ese planeta que era también, todavía no había sido devastado por las guerras, y era un lugar donde se podía hacer una escala para cargar combustible. Pero aún así Marte era un planeta desértico, un planeta inhóspito, y lo destierran a Marte. Uno de los pilotos se ofrece para cuidarlo, para ayudarlo a que sobreviva por un tiempo, porque su suerte ya estaba echada. En ese sentido, es exiliado y pasando cierto tiempo reciben los Anunnaki una señal de auxilio desde Marte y obviamente suponen que es la señal de Alalu y de este piloto que lo está cuidando, y cuando llegan a ver qué pasó, pues ya había muerto Alalu en Marte. Es ahí el origen de esta esfinge que se ve en algunos avistamientos de los astrónomos. Este rostro, esta pirámide, es la esfinge que le hicieron en honor a Alalu, el primer monarca de Nibiru, que fue derrotado por Anu. Entonces es rescatado el piloto que lo cuidó y vuelto a la vida por la tecnología de Ninhursag. Entonces ese fue el fin que tuvo este gobernante, trágica muerte, y que queda ahí su esfinge en Marte, que han tratado de ocultar los controladores desde Sidonia para acá, para la Tierra. Entonces tenemos que Anu forma una dinastía junto a sus hijos Enki y Enlil, y la propia Ninhursag, esa genetista, esa médica, pero que formaron un consejo de 12 Anunnakis en los que también estaban otros dioses como Ishtar, que era rebelde y que era ególatra, y empezaron a formar y hacer su plan de terraformación y de creación del envase humano aquí en la Tierra cuando las guerras de Liria y Orión estaban en su apogeo. Y aunque lograron proteger sus naves con el oro que extrajeron de aquí de la Tierra, tuvieron que huir porque estaban prácticamente siendo destruidos. Y fue cuando llegaron aquí a la Tierra y con aval de la Federación empezaron a hacer el proyecto de El Humano. Y para este proyecto utilizaron la genética de estos maestros como Enki, como Ninhursag, utilizando los homínidos que estaban aquí, los tipos neandertals, y que en principio los empezaron a utilizar como esclavos en las minas. Y después lo empezaron a utilizar. Primero los Igigi exigieron que los sustituyeran en sus trabajos de minería porque ellos eran vigilantes, ellos eran astronautas, ellos no eran trabajadores de labores pesadas. Entonces ocuparon a estos primeros homínidos un tanto rudos para el trabajo pesado, pero después los empezaron a ocupar para sirvientes, para divertirse, para mayordomos. Entre tanto, Enki iba creando mejores especímenes, pero siempre bajo la vigilancia del Consejo Anunnaki, que no permitía que crearan humanos tan inteligentes porque sentían miedo de que el humano los iba a rebasar en capacidades, y por eso en un principio los hicieron estériles, pero no estaban tan alejados de la realidad. Enki, el señor de las aguas, siguió trabajando mientras Anu reinaba desde el Dooku, y en ocasiones venía personalmente, como esa vez que vino aquí personalmente a la Tierra a bordo de la nave Nibiru, pero ya se había ido y dejó aquí a Enki y Enlil. Enki dominando las aguas y Enlil como lugarteniente manejando los aires como comandante espacial.
Entonces Anu tenemos que empezó a reinar en un lugar llamado Uruk junto a su esposa, la diosa Ki, porque Anu era, como había dicho, hijo de Anshar y Kishar, esos dioses secundarios. Bueno, y hacemos una pausa y seguimos con el diccionario sumerio y encontramos una palabra que se llama Ara, A-R-A, Ara, con un apóstrofe en la A, que significa eyacular. Y seguimos con otra palabra que dice aquí Ardatu, mujer joven, con lo que se definía al tipo de hembra como Ishtar. Tenemos otra palabra que nos aparece aquí llamada Kigal, que significa infierno. Seguimos revisando el diccionario de sumerio y encontramos otra palabra, Ardu, que significa servidor. Y que les decía yo que al homínido lo fueron perfeccionando, pero siempre bajo la lupa, bajo la mirada del Consejo Anunnaki, los tenían ya como servidores, aunque los maltrataban y los golpeaban. Enki estaba indignado y siempre los defendía. Luego tenemos otra palabra aquí que aparece que se llama Ari, que significa engendrar, fecundar. De ahí que tenemos que se han derivado palabras en el alfabeto como arar, que es precisamente fecundar la tierra. Entonces encontramos los orígenes de muchas de las palabras que al día de hoy están siendo usadas en nuestro idioma, en nuestro lenguaje o en algunas otras lenguas. A estas diosas como Ishtar, diosa de la guerra y del sexo, también se le conocía como Aruru. También tenemos otra palabra aquí que nos aparece que se llama Alimuna, que significa un título del dios Enki. Un título, sí, una denominación. Entonces, muy interesante todo lo que vamos descubriendo aquí. Ahorita está así como que un poco disperso, pero lo vamos a ir uniendo, lo vamos a ir conjugando. Lo vamos a ir, conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos a ir uniendo estas piezas del rompecabezas. Y tenemos otra palabra aquí que se llama Ashará, que significa esposa del dios toro. Luego dice Asham, Ashaham, diosa de la agricultura. Y llegamos hasta la palabra Atrasis, Atrahasis, que significa el Noé, el Siushudra, que luego conocemos en la Biblia. Hay que recordar que muchos pasajes y muchos textos de la Biblia se extrajeron precisamente de los textos sumerios. Hay otra palabra aquí, llegamos a Aurok, un toro salvaje en el que precisamente en la epopeya de Gilgamesh nos habla que una diosa despechada les aventó a este toro salvaje, a este Aurok. Entonces, todas las historias están unidas, están entrelazadas de estos dioses y deidades, de estos dioses que poblaron las primeras civilizaciones, que fueron las precursoras. Entonces, tenemos aquí que una palabra muy importante, Adapa, el primer ser humano, el que la religión católica judeocristiana conoce como Adán, ¿sí? Adapa, que también se le conocía como Umama y que después derivó en el nombre de Oanes, dios pez, ¿sí? Entonces, decíamos que Enki en su trabajo aquí en la tierra estaba muy empeñado en crear un ser humano con el ADN de diferentes razas Kadistu, como las razas Urma, como las razas Carianas y otras razas de luz como los Nanlu, sobre todo esos humanos creados de la fuente primordiales. Así, varias razas en su banco genético tenía Enki, pero se sentía atado de manos porque no le dejaban crear a ese ser humano excelso, el ser humano que buscaba él, que sabía que iba a ser
su obra de arte. Entonces tenemos que en un cierto momento Enki logra copular con dos hembras terrestres de las que ya estaban más o menos avanzadas, y de ahí nace el Adapa, el Adán, el primer humano, el primer prototipo de un humano ya estilizado y ya que ya podía tener un criterio y una conciencia, y que empezaba a recitar poemas, empezaba a servir, a bailar, y que era un prodigio a la vista de los Anunnakis. Entonces el padre de Enki, Anu, escuchó de este prodigio, pero Enki no le dijo de dónde había surgido, cómo lo había hecho. No había hecho que había tenido una relación con las humanas terrestres, y entonces Anu pidió que se llevara a este prototipo de humano hasta el reino de Dukku, allá en Pléyades. Entonces Enki lo preparó, le rapó la cabeza porque traía un pelo largo, y le puso un casco espacial, un casco en forma de águila, y también un traje también para un viaje en el espacio. Este ser que estaba acostumbrado a ser terrestre, pues imagínense, cuando le pusieron un traje espacial, pues empezó a gritar y empezó a querer escapar. Pero poco a poco lo fueron acostumbrando a los viajes interestelares. Lo que hoy el humano normal está en ese proceso nuevamente de adaptarse para salir de aquí de la Tierra y poder hacer esos viajes espaciales. Eso está en el ADN, y eso está en el primer humano, en el padre Adapa. Entonces, para esto, Enki, al crearlo, le había dado instrucciones a Adapa de que cuando fuera ante Anu no comiera lo que le iba a dar, porque le iba a dar un banquete y le iba a dar el elixir de la... Pues pensaba que tal vez podía dar de la eterna vida, pero si el miedo de Enki, sobre todo por las amenazas de Enlil, era que si veían que este humano era muy capaz y muy avanzado, lo podían exterminar. Entonces le dio la instrucción al primer humano, Adapa, de que no probara ninguno de los manjares que le ofrecieran. Es así que llega allá y lo reciben dos hermanos de dos hijos de Enki, lo reciben allá y lo felicitan, lo reciben como si fuera una gran celebridad, y lo llevan ante Anu. Entonces lo llevan ante Anu, y Anu lo empieza a interrogar, le dice que qué sabe hacer, y se maravilla de todas las sorpresas que tenía este prototipo de humano, que sabía cantar, bailar, y sobre todo que decía que iba a tener gran obediencia y iba a ser un gran servidor de los dioses Anunnaki, algo que siempre les ha gustado a ellos y que al día de hoy no quieren dejar perder. Entonces esto maravilló a Anu, al rey de Nibiru, y entonces le invitó de sus manjares, de ese elixir de la eterna vida, pero por instrucciones de Enki no aceptó nada de lo que Anu le ofreció. Esto encolonizó a Anu, que le dijo que pues era un maleducado, que esta creación de Enki estaba muy bien, pero que era muy huraño y muy arisco. Entonces, una vez que se retiraron todos los que estaban en la fiesta, uno de los que recibieron a este prototipo del humano, estos dos hijos de Enki que estaban allá en Nibiru, uno de ellos les dio una tablilla que le había mandado Enki a su padre Anu, en el que le explicaba el real origen de este ser humano, que él había copulado con hembras terrestres. Y entonces Anu rió y dijo que ya conocía cómo era de libertino sexual su hijo, y estaba muy, muy contento, estaba muy gozoso de la creación de su hijo, que ya se lo imaginaba. El que no estaba contento ni gozoso era Enlil, porque si Enki se defendía diciendo que no había violado ninguna ley de los Anunnaki, pero Enlil de todas maneras lo amenazó y le dijo que las cartas estaban echadas y que él siempre iba a estar viendo la manera de cómo acabar con la raza humana. Y desde ahí
ha sido la lucha eterna entre estos dos, entre Enki y Enlil. Por eso Enki siempre ha tratado de acabar con la raza humana, con híbridos, con avatares, con plagas, con arcontes aquí en la Tierra. Y por otro lado, Enki siempre ha tenido aquí también a sus piezas de ajedrez. Es una lucha que viene desde esas épocas y que sigue al día de hoy. Pero que el Consejo Anunnaki siempre ha mediado y siempre ha tratado de que por un lado y otro no haya como que daños colaterales. Pero la situación siempre ha sido tensa entre estos dos príncipes de Nibiru. Entonces, como decíamos, Anu ya sabía de la libertad, del libertinaje sexual de Enki. Y esto lo vemos retratado en otras culturas, como en la cultura griega, donde diríamos que Zeus es Enki, porque Zeus también tenía ese apetito sexual muy desatado y copulaba con cualquier hembra que se le atravesaba, y esto encendía la ira de Rea, que nunca veía con buenos ojos ese tipo de cosas. Entonces lo vemos aquí en la mitología sumeria, cómo lo han llevado a otros dioses y deidades en los avatares, en las imágenes de Zeus, que incluso se disfrazaba de toro para poder tener y poseer a las cortesanas o a las princesas o a quien fuera. Y de igual manera Enki siempre tuvo eso, siempre tuvo ese apetito sexual. Por eso es de que Enki, aquí cuando llegó aquí a la Tierra, tuvo relaciones con Ninhursag, con la que su hermanastra, con la que estaban haciendo el proyecto humano y con el que crearon esa obra de arte llamada Adán, y que posteriormente le crearon también una pareja, Adapa. Pero esta pareja, la primera pareja que crearon, salió del vientre de Ishtar. Por eso es que salió defectuosa, con ciertos genes vampíricos, con ciertos genes de manipulación, de egoísmo, y fue que fue como que removida, como pasada a segundo término. Y por eso es que al día de hoy esa energía de vampiresa sigue entre la humanidad, porque son herencias celulares que quedan ahí en la creación. Entonces tenemos que Enki, que en otras culturas se conoce como Zeus, en un momento llegó a tener diferencias con Ninhursag, que se negó a seguir teniendo relaciones con este dios conocido en otras culturas como Poseidón, y se negó a tener relaciones. Pero antes de que se negara, Ninhursag quedó embarazada y dio a luz a una niña llamada Ninisig. Aquí rápidamente creció la niña, porque los años Anunnaki corren más rápido que los años terrestres. Entonces rápidamente se desarrolló esta niña llamada Ninisig, bella y hermosa. Y entonces Enki tuvo relaciones, porque hay que recordar que entre Anunnakis era muy común este tipo de prácticas para conservar la sangre, no era tan mal visto. Entonces tiene relaciones con Ninisig, su hija, y de esta hija y su relación con ella sale otra hija llamada Ninkisira. Ninkisira, que nuevamente Enki vuelve a las andadas y vuelve a tener relaciones con la que sería ya su nieta prácticamente, y vuelve a tener relaciones y sale otra hija llamada Utu. A estas alturas del partido ya Ninhursag, su primera consorte, estaba totalmente fuera de sí. Es lo que encontramos en la mitología de las griegas, cuando la esposa de Zeus, cuando Hera se enfurece por el libertinaje y la infidelidad, pero Enki se escudaba en que no quería tener relaciones y él tenía que buscar. Entonces aquí le hace una especie, por decirlo así, de encantamiento, de brujería, y el mismo semen de Enki
queda impreso en su mismo cuerpo, pero como obviamente no puede tener hijos, o sea, no, con su mismo semen que él queda en su abdomen, no puede tener hijos porque es porque no es una hembra, le produce enfermedades. Ya decíamos que el semen de los Anunnaki era muy corrosivo. Entonces, implantado en otro espécimen del mismo género, pues era mortal. Entonces Enki empieza a enfermar. Y aquí es donde entra una figura ancestral, algo que les quería comentar que hace poco llegó y pude visualizar un zorro, un animal de poder en forma de zorro, un zorro de fuego. ¿Esto qué significa? El zorro de fuego significa sabiduría, significa la astucia para llevar a cabo los proyectos a buen puerto. Y este zorro, para mediar la situación, se le apareció a Ninhursag, este zorro, este animal de poder, que aparece en momentos claves donde las cosas están trabadas y donde de alguna manera la sabiduría y la cordura se tienen que imponer en un bien común y para que fluya la vida y fluya la energía y fluya sobre todo la fertilidad. Entonces este zorro se aparece en una estela de fuego y habla y le ilumina la razón y le quita todo coraje y todo resentimiento a Ninhursag. Y entonces ella misma con plantas medicinales lo cura, porque hay que recordar que Ninhursag era una experta genetista, pero también era una experta en medicina y lo cura y lo sana y lo limpia. Y entonces con sus procedimientos y sus cánticos hace que esas 8 dolencias que sentía en su cuerpo de muerte, cada una de esas dolencias fuera una hija que va pariendo Ninhursag, va pasando todo el dolor, todo ese semen estancado, lo va pasando a su vientre, a su vulva, Ninhursag, y va teniendo una a una las hijas. Y una de estas hijas, de estas ocho dolencias, de estos 8 partos, es Ninti. Ninti, que lo conocemos aquí en la Biblia, es la Eva. De que ya habíamos platicado que la Lilith no funcionó por su vampirismo. Entonces le consiguen de un dolor de la costilla de Enki, porque tenía varios dolores en la coronilla, en el brazo, pero sobre todo aquí en la costilla. De ahí es lo que nos dice la Biblia, que de Adán, de la costilla de Adán sacan a Eva, pero no fue de la costilla de Adán, de Adapa, fue de la costilla de Enki, y le crean esa compañera llamada Ninti. De ahí nace, y esta niña Ninti fue la compañera de Adapa, y empezaron a ser fértiles, y de ahí procrearon 2 hijos, Caín y Abel, que precisamente cuando Marduk los vio se encariñó con ellos, pero se hizo cargo de uno, lo llevaba como un tipo padrino, lo llevaba a pasear a Abel, y a Caín se lo llevó otro general Anunnaki llamado Ninurta. Entonces, como vemos, esta relación de Anunnakis y humanos va más allá de una simple creación, de un simple experimento, sino que ha habido codependencia tanto de los Anunnakis como de los humanos. Y lo que pasa es que al día de hoy, pues eso se está terminando, porque el camino del ser humano se tiene que separar de sus creadores, de sus padres, por decirlo de alguna manera, del envase. Es como cuando un niño va creciendo y se hace adolescente y se hace hombre, se tiene que alejar de los padres. Y es lo que muchos humanos no aceptan y siguen haciendo cultos a ídolos de barro. Pero también de los lados de los dioses, entre comillas, Anunnakis, también no aceptan esa codependencia de la que hablamos, esos apegos a través de eones, de milenios. Es lo que está costando trabajo ahorita, pero ya llegó el tiempo de que se separen, y por eso muchos Anunnakis ya los han sacado de la tierra, pero se niegan a perder a lo que ellos creen como su pertenencia. Entonces vemos por qué hay ese lazo tan fuerte y por qué después
incluso en ese afán de mostrar servilismo y obediencia a estos dioses Anunnaki, entre Caín y Abel hay diferentes envidias y diferentes criterios y diferentes modos de servir, y es lo que provoca la muerte de uno de ellos. Y Adapa y Ninti, como si fuera una premonición, como un mensaje del más allá, les avisan que uno de sus hijos ha muerto. Entonces, uno de los que mató a su hermano es desterrado y a una condena, porque en un principio se quería la pena de muerte para él, pero se dictaminó que fuera desterrado este asesino de su propio hermano. Y esa es la historia de Caín y Abel. Entonces, vemos que estos dioses Anunnaki tienen una terrible dependencia al ser humano. Es algo que se tiene que romper, porque el ser humano tiene que despertar. Mientras tanto, Enki seguía con sus deslices e incluso llegó a tener relaciones con Ninti, con la Eva, de la que surgieron humanos, que ya relataremos en otro capítulo toda la descendencia que tuvo Enki y todos los hijos que también tuvo Enlil, copulando aquí con otros dioses. Pero sobre todo nos abocaremos a la relación que tuvieron los dioses Anunnaki copulando con las humanas y teniendo los semidioses, de donde surgieron seres como Hércules, como Sansón, como Aquiles, como Gilgamesh, como tantos y tantos héroes legendarios de los que nos hablan las epopeyas y que los han encasillado en la mitología, pero que son hijos, productos de estos Anunnakis, de estos seres pródigos, de estos seres prodigiosos y fecundadores, y que incluso, como ya hemos relatado, Marduk se enamoró de una humana y renunció al reinado de Nibiru, siendo un héroe de guerra y escogiendo a una mujer aquí y también teniendo descendencia. Todos esos linajes son los que Enlil no permite, porque él siempre ha sido de la idea de que su sangre real Anunnaki se mantenga y no se mezcle con los humanos. Pero esa es la lucha que ha habido y parte de lo que nos hablan las guerras de los dioses. Por eso hemos repasado estas palabras, algunas de las palabras importantes del diccionario sumerio, para ir esclareciendo un poco y ya que no nos vengan a cuentear y a chamaquear, como este señor Zecaria Sitchin, que se vendió al mejor postor, según lo que se ve aquí, para una agenda. Entonces, vamos a ir repasando cada uno de las palabras que nos aparecen aquí, interesantes, y cosas que van saliendo, ¿no? Y nos va relatando en otras mitologías como Cronos y la guerra de los titanes, que todo es sacado de las tablillas sumerias, incluso la Biblia. Entonces aquí vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo ha sido modificada y cómo ha sido manipulada y cambiada, que por eso han quitado el libro de Enoch de la Biblia, y por eso han quitado los evangelios de Jesús, los evangelios de María, de Magdalena, y los evangelios de Juan y otros. Entonces vamos a ir nosotros mismos recabando toda esa información y la vamos a ir decodificando para que estos códigos que nos implantó el Padre Enki los podamos nosotros activar, porque ya es tiempo. Les comentaba aquí que toda la información que hemos adquirido a través del año pasado y que termina en agosto, la energía de los discos solares, son parte de esta red de activación, y después vendrá la información de la Atlántida con las calaveras de cristal. Entonces hay muchas cosas aquí mezcladas en esta historia de apego de la raza Anunnaki y la raza humana. Pero tenemos que irlo repasando para saber por qué funcionamos de tal o cual manera, por qué hacemos ídolos de barro, porque es algo que nos han heredado, pero que ya en esta generación de los hijos del quinto sol tiene que cambiar,
porque el destino del ser humano es la elevación frecuencial, como nos han dicho los Urma, unirnos en esta red de 244.000 con la luz de la fuente y elevarnos junto con Gaia para pasar a la quinta D, que no es un lugar, sino es un estado vibracional. Por eso en el episodio anterior hablamos de vibrar y dejar fluir. Toda esta información que nos está llegando la estamos expandiendo. Y con nuestros animales de poder, como el que se presentó ayer a un servidor, Tigre Blanco, el mayor Tigre Blanco estuvo con el animal de poder, el Zorro de Fuego, en un gran proyecto cósmico que está aterrizando y que ahora las mujeres son fértiles, están recibiendo toda la luz del Creador para poder traer a esos hijos de las estrellas, esos hijos que ya vienen activados con el código nuevo y que por eso están tratando de frenarlos con el plan del arponazo, pero que no podrán conseguirlo porque seres como Salman vienen a formar parte de la nueva generación, de avatares, como lo que nos enseñó el maestro Jesus, como lo que nos enseñó Saint Germain, como los que nos enseñó Siddhartha Gautama Buda y tantos maestros ascendidos que están aquí ayudándonos para que nosotros logramos ascender, y sobre todo la ayuda de los Urma desde arriba, desde la gran hermandad micaélica con Ashirion y con la auditoría que están haciendo los 7 Samurai Urma para limpiar toda la oscuridad. Es una era de oro, una era de gran amor, de gran fecundidad. Es lo que comentaba en un principio de estos videos, que al día de hoy las mujeres están elevando también su frecuencia para albergar seres de más alta energía y de más alta calidad. Eso es un hecho. Se abre la época de gran amor por los hijos. Por eso es que hablaremos en el próximo episodio de las Amasutum, esas pioneras, esas mujeres rudas, rudimentarias, mitad reptilianas, mitad mamíferas, que fueron las primeras que anclaron esta gran energía por la tierra y por los hijos. Pero que en ese momento se necesitaba, porque era una raza, era una época muy fuerte, muy primitiva, muy bizarra, muy salvaje, y se necesitaba anclar esa energía. Por eso es que le comentaba a un suscriptor que decía que cómo era posible que en Egipto hubiera oscuridad, hubiera magos negros, si en Egipto habían estado los Urma y había momentos de esplendor. Pero le dije que Egipto no es lo que nos han dicho en la escuela. En Egipto ha habido varias eras. Cuando los Urma se fueron, después de entrenar a uno de los hijos más queridos de las Amasutum, que fue un fractal de Enki, dejaron un legado de un Egipto esplendoroso, con 2 esfinges con cabezas de león, pero que después llegaron razas regresivas de las guerras de Lía y Orión, como los Homocapensis o como los seres de Orión, entre otros, los mismos Anunnaki, y empezaron a invadir. Pero este ya es el Egipto más reciente. Entonces hay que recordar que las deidades de Egipto están aquí ayudando. Sekhmet, esa diosa de la guerra, pero también de la procreación. Igual Bastet, son deidades que ayudan a la fertilidad y al deseo de procreación y de fertilidad, y están colaborando para que esos niños de gran frecuencia, esos niños multidimensionales, interestelares, que son el futuro de la humanidad, puedan aterrizar aquí, puedan nacer anclado con la fuerza femenina, como le comentaba a mi amada Mari, de que nosotros, el lado masculino, tenemos esa parte de divinidad Enki, esa AE, ese semen, ese fluido que da vida, pero desde el amor, no desde un acto biológico, sino de fertilizar la tierra
la tierra, que significa el útero de la mujer, y que el hombre pone la semilla en una unión de amor, de llama trina, para elevarnos y hacer por fin la red crística, el plan de Nevadón, el plan divino absoluto de esta nueva era de la Tierra. Pues bien, mis queridos hermanos estelares, es lo que quería decir. Es un tema muy necesario, muy bonito, porque somos un templo dedicado al amor, a la elevación y a la frecuencia espiritual, herencia de los Namlu y el destino de la raza humana esplendoroso. Y aquí los Urmas están para ayudarnos. Pues bien, es lo que quería comentarles, hermanos estelares. Gracias por su apoyo en PayPal tan generoso. Nos vemos en el próximo episodio, que se llamará Las Amazutún, las que heredaron la tierra, y su interacción con los Urma. Los quiero, los amo mucho. Fuerza, Urma Titans, victoria de la luz. He dicho, así es y así será. Nos vemos y hasta la próxima, hermanos estelares. Victoria de la luz, Urma.